Hola a todos, esto es Patercos, Patronaje para Creadores. Yo soy Andrea López, creadora de la Academia de Patronaje Online patercos.com, y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer una chaqueta súper sencilla tipo kimono, vamos, que son prácticamente, bueno, básicamente son rectángulos para el entretiempo, como esta que llevo yo puesta. Pero antes recordaros que por una suscripción de tan solo 10 euros al mes podéis acceder a la Academia Online, donde ya hay un montón de clases disponibles con transformaciones de patronajes, de faldas, de pantalones, de cuerpos, algunos ejercicios de modelado sobre maniquí, en fin, un montón de cosas para que podáis aprender o mejorar vuestro patronaje desde casa a vuestro ritmo, como queráis. Además, en la tienda online podéis encontrar también patrones, por si a vosotros os va más solo lo de coser, pues bueno, ahí tenéis proyectos que podéis hacer. Y nada más, dicho esto, vamos con el vídeo de hoy. Ya os digo, ¿vale? Vamos a trazar primero el patrón, que son rectángulos. Vais a necesitar solo un par de medidas. Esta chaqueta es muy sencilla. Y después veremos ya los pasos de la confección, que por cierto, dentro de poco esta chaqueta, por si alguien se quiere saltar el paso del patrón, esta chaqueta estará también disponible en la tienda online, el patrón para adquirir. Así que nada, vamos a ello. Os voy a enseñar primero las partes de lo que es el kimono. Tenemos el delantero, que si os fijáis, lo voy a levantar un poco del hombro, en realidad es un rectángulo. Es una pieza rectangular que en el centro le hemos dado cruce para que se le acumule ahí como más caída, fijaros. Y esta pieza del centro, este cruce, gira por detrás del cuello. La manga es prácticamente también una pieza rectangular, pero que en el delantero le hemos dado le hemos dado una formita para que tenga algo más, para que tenga este detalle cruzado. Pero vais a ver eso, que es también el patrón de la manga un poco, vamos, poligonal. Esto, si quisierais, pues podríais ponerle un cinturón, ¿no?, para que se quedara ajustado en la cintura. Y luego la espalda son básicamente también un par de rectángulos. La podríais cortar a lomo la espalda. Fijaros que la pieza está del cuello, esto es importante para que lo tengáis en mente a la hora de coser. La pieza del cuello no está unida por la zona del escote en la espalda, pero veis que hay una costura ahí en el centro del cuello, es decir, que los dos rectángulos del delantero se juntarían en el centro espalda. Las medidas que necesitamos son el largo del kimono. Es a gusto, el que vamos a hacer tiene unos 80 centímetros, lo podréis hacer por ejemplo a la altura de la cadera, en fin, que desde el hombro medís el largo. Y luego también desde el cuello medís hasta donde queréis que os caiga lo que es el cuerpo del kimono, el largo de hombro. Yo lo voy a hacer hacia aquí, bastante caidito, y esa medida será el ancho del rectángulo. Así pues, no voy a trabajar, no os fijéis en las medidas del arreglo, os voy a decir las medidas con voz, porque lo estoy haciendo en tamaño pequeño para que lo veáis bien. Entonces, primero marcamos la altura del rectángulo, que hemos dicho que eran 80 centímetros. Escuadramos arriba y abajo para hacer la parte superior e inferior del rectángulo, y en estas líneas horizontales vamos a poner el ancho de hombro. Habíamos medido unos 25 centímetros desde el cuello hasta donde queríamos que cayera el hombro, 25 centímetros. Ya tenemos nuestro rectángulo principal. En el costado, en la línea de la altura, vamos a marcar que, digamos, la altura de la sisa que queremos que tenga nuestro kimono, y va a ser de 40 centímetros. Marcáis un piquete a 40 centímetros desde el hombro. Habéis visto que en el delantero, en el centro, tenía como un cruce. Pues bien, vamos a prolongar el rectángulo para añadirle toda esa distancia de cruce. El cruce va a tener 25 centímetros también.
Estas medidas son variables, las podéis cambiar como queráis. Y dentro de la misma pieza le vamos a añadir también, digamos, la vista del cruce. Por lo tanto, la vista tendrá otros 25 centímetros de ancho. A partir de esta línea doblaremos hacia adentro y así nos queda como más aseado, ¿no?, el interior, porque nos dobla todo el tejido y veremos también ahí el tejido del derecho. Por lo tanto, nos quedaría que el rectángulo original era de 25 y luego toda la pieza del cruce es de 25 por 2 por el aseo. Voy a repasar lo que tenemos de momento, que ahora solo nos falta añadir la distancia que cruza hacia la espalda. El piquete de la manga es importante, el piquete por donde hay que doblar el cruce también. Y a partir de la línea de cruce, ¿no?, donde acaba el hombro, aquí, vamos a prolongar una línea hacia arriba en perpendicular y le vamos a poner el ancho de escote, bueno, mitad de ancho de escote, porque estamos trazando solo una mitad del patrón. La altura del escote, el ancho, va a ser de 8 centímetros en una talla más o menos 38. A partir de ahí pues la podéis hacer un poco más ancho, más si queréis que quede un poco más abierto el kimono. Así pues veis que toda la parte del cruce sube hacia arriba 8 centímetros. Esto sería el delantero. En la espalda es prácticamente lo mismo, pero más sencillo. Hacemos un rectángulo que la altura será también de 80 centímetros para que coincida con el costado del delantero. Y le haremos un piquete a 40 centímetros desde el hombro, para marcar la altura de la sisa. El ancho del rectángulo es de 25 centímetros, ¿no?, igual que arriba, para que nos coincida el hombro, pero le vamos a añadir hacia el centro 8 centímetros del ancho de escote. Por lo tanto, lo que es el rectángulo original nos va a medir lo mismo que el del delantero, 25 por 80, simplemente que le añadimos 8 centímetros más de ancho por el escote. Por lo tanto, quedará en 33 por 80. Esta pieza la podéis cortar a lomo por el centro espalda o en dos piezas. Yo lo he hecho en dos piezas y le he dejado una costura en el centro. Esto sería el hombro, que nos debe coincidir en ambas, y esto el costado, que también nos debe coincidir. Vamos ahora a la manga. Nos dibujamos una línea base y marcamos 40 centímetros, que es la altura de la sisa en la espalda. Prolongamos las líneas, los bordes, y también hacemos una línea perpendicular en el centro de estos 40 centímetros. Marcamos la altura, que va a ser de unos 15 centímetros, y así nos creamos un rectángulo de 40 por 15. Vamos a entallar en la parte superior del rectángulo unos 4 centímetros a cada lado, entre 4 y 6 centímetros, y vamos a convertir el rectángulo en un trapecio. La parte finita, la más pequeñita del trapecio, es la que va a ser la bocamanga.
Ahora tenemos que crear esas piezas que quedaban cruzadas por la parte de delante y para eso vamos a dibujar dos líneas diagonales desde las esquinas de arriba que se crucen como queramos. No necesitáis una medida, es simplemente que se crucen visualmente como os guste. Tenemos que calcar lo que es el triángulo que nos sale, tomando como base las diagonales de los costados del trapecio. Fijaros que he calcado en espejo el triángulo. El piquete es la marca de donde acaba cuando se crucen el rectángulo del otro lado. Ese piquete nos indica dónde tiene que acabar el triángulo. Por lo tanto, el trapecio central sería la espalda y los triángulos de los lados son la parte del delantero. Lo voy a cortar y así lo veis más visualmente. Si esto lo doblamos nos queda lo que es la manga montada. Y pasamos ya a coserlo. Os pasáis las piezas a tejido. La manga la vamos a cortar 4 veces para poder asearla. Usaremos 2 piezas en cada una de las mangas para colocarlas derecho con derecho y así que nos quede, digamos, bonito tanto por fuera como por dentro. El resto de las piezas en el delantero cortaréis 2, una para el lado derecho y una para el lado izquierdo, y en la espalda cortaréis 2 también o una si lo hacéis a lomo. En todo caso, cogemos 2 piezas de la manga, las ponemos derecho con derecho y por la parte de la bocamanga, no la que queda más hacia la muñeca, vamos a pasar un pespunte a margen de costura. Fijaros en esta que ya lo tengo hecho y lo doblaremos, lo giraremos para que nos quede el derecho por delante, lo plancháis y ya podéis pasar digamos, a doblar las esquinas, los triángulos hacia el interior para que la manga nos quede montada. Esta parte que se monta la podéis coger con alfileres para que ya no se nos mueva, o también podéis pasarle por ahí por el borde un pequeño pespunte y así será más cómodo, que no tendremos los alfileres de por medio. Esto lo hacéis en las 2 mangas y las reservamos ya para luego, que hasta el final no las vamos a utilizar. Pasamos ahora a la espalda, son 2 rectángulos exactamente iguales y los vamos a juntar por el centro espalda. Podéis utilizar una costura normal a margen de costura con remallado o podéis utilizar una costura francesa, lo que prefiráis. En todo caso, cuando la tengáis unida por el centro, la reservaremos para luego, la apartamos. Y pasamos al delantero. El delantero, fijaros que lo tengo doblado por la línea que os decía, que os he dicho que era la de la vista. Toda la parte del rectángulo que sale hacia arriba es la del cruce. Con la plancha marcáis esa doblez y ahora lo abrís y lo juntáis con el otro lado del delantero por la espalda, por este crucecito que nos sale del escote.
los 8 centímetros que le habíamos subido y que si os acordáis os lo he enseñado en el maniquí. La parte de atrás que llevaba una costura central. Esto sería la parte del escote de la espalda. Planchéis la costura en abierto y como tenemos la línea de plancha marcada, esto nos debería quedar así, el cruce doblado hacia adentro y nos coincidirá con el escote de la espalda. Juntamos las piezas derecho con derecho, este cruce, lo ponemos derecho con derecho. Sujetamos con alfileres la parte del escote y vamos a pasar un pespunte de lado a lado cruzando todo el escote de la espalda. Hacéis piquetes en la esquina y le damos la vuelta porque nos había quedado como una pieza circular. Ahora lo que es la parte del cuello, esta pieza del cuello, ya la tenemos aseada tanto por arriba como por abajo. Lo planchamos. Y el delantero nos quedaría, tenemos ahí en el centro la costura de centro espalda y estas líneas estas es el hombro, esta distancia. Por lo tanto cogemos la espalda, la pieza de la espalda y vamos a juntar el recorrido del hombro, desde la parte de afuera hasta el piquete donde empieza el escote de la espalda. Ponemos las piezas derecho con derecho y lo unimos con un pespunte. Luego además también tenemos que unir, ya que lo tenemos, la parte del costado, desde abajo hasta el piquete de donde acababa la sisa, porque tenemos que dejar abierto el hueco de la sisa para después unir la manga, que ya la tenemos lista. Cuando ya tenemos un lado del kimono unido, cogemos el otro lado del hombro en la espalda y lo juntamos también derecho con derecho con el otro lado del delantero. Así pues juntaremos este hombro también y el otro costado. Ahora se nos queda abierto el huequecito del escote de la espalda, eso lo habéis visto ya en el maniquí. El del cuello lo tenemos aseado, pero en el de la pieza de la espalda lo tenemos que asear. Podemos hacer un dobladillo en esta zona y le pasamos un pespunte. También lo podríais asear con una cinta de bies que quedara en el interior, lo que sea, pero esa zonita la aseamos. Ya tenemos lo que es todo el cuerpo del kimono montado. Ahora, tanto por la línea horizontal del centro delantero, de ambos lados, como por el bajo, vamos a pasarle un pespunte para hacerle un dobladillo y que nos quede aseado todo el contorno del kimono. Podéis hacer un dobladillo doble, de vuelta y vuelta. Para terminar tenemos que unir la manga, la cogemos y tendremos que, como si fuera una manga normal, la ponemos derecho con derecho y vamos sujetando todo el contorno con alfileres. Ya os digo, es como una manga normal, solo que
Normalmente una manga, ¿no?, tiene como la formita curva, y en este caso lo que es la sisa es una línea recta, pero no pasa nada. Os aconsejo empezar desde digamos la zona de la axila, subir por un lado con el pespunte, pasar por el hombro y acabar otra vez en la axila. Es la manera más fácil para poder hacer el pespunte continuo de una sola vez. A esto le pasaréis también un pespunte a margen de costura, y lo que os he dicho, podéis acabarlo con costura francesa, con costura de remallado, lo que queráis. Y con esto tendríamos acabado ya el kimono. Después de pasarle el pespunte, la manga nos quedaría montada tal cual veis aquí, aunque ahora esté con alfileres. Y hasta aquí la clase de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis que os podéis suscribir al canal, darle me gusta o compartirlo. Y abajo en la cajita tenéis todas mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.